Ahí. Que ya, pero ahí ya lo están viendo. Alejandro, no está la pantalla de bienvenida ahí. Si quieres se sienta aquí, Jessica, para que encuadre la Es que pantalla. no sé si es que te tengan que, como no hemos empezado, Ah, puede ser. si no me paso para allá. Adelante, Erika. Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del evento Evolución Sostenible en el Día Social, que estamos abordando diferentes tópicos sobre bienestar, igualdad de género, y en este caso tendremos una de estas sesiones paralelas donde hablaremos sobre temas de pobreza y calidad de vida. Mi nombre es Erika Linares, yo soy la directora de la Dimensión Social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Yo estaré con ustedes en un panel realmente de lujo que hemos podido conformar para conversar sobre cuáles son estas estrategias innovadoras y respuesta empresarial innovadora que han tenido las empresas para enfrentar los desafíos sociales que la crisis sanitaria nos ha planteado en los últimos tiempos. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que las empresas han hecho antes incluso de la pandemia, que es un trabajo que se ha hecho, pero que hemos tenido que repensar y muchas veces cambiar o profundizar ante las nuevas condiciones, tanto empresariales como de la calidad de vida de cada uno de los hogares, de las personas colaboradoras, las comunidades en las que tenemos influencia y nuestra misma cadena de valor. Este panel entonces dará inicio con la participación de estas personas. No se escucha el sonido, Alejandro. Bueno, entonces, después de que, como ustedes vieron, vamos a contar con la presencia de 4 empresas que han tenido no solamente una respuesta innovadora, sino también una trayectoria de liderazgo con los temas de calidad de vida y identificar cuál es la situación socioeconómica de sus personas colaboradoras, pero también de diferentes públicos de interés. Para dar inicio al panel de hoy, queremos hablar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad. Y es que desde hace más de 25 años, las mediciones oficiales del INEC cada año nos dicen que una quinta parte, al menos de los hogares en Costa Rica, se encuentran en pobreza. Esto significa que no les alcanza para adquirir una canasta de bienes y servicios para vivir dignamente. Pero además es una pobreza que es dinámica, porque aunque siempre se hable de más o menos un 20% antes de la pandemia, no eran los mismos hogares. Había muchos hogares que fluctuaban estas mediciones de pobreza porque entraban y salían de esa situación, dependiendo principalmente de la situación laboral. Es decir, el desempleo y la informalidad son los que principalmente impulsan esta movilidad alrededor de la línea de pobreza. Pero además de esto, hoy Costa Rica es un país más desigual que hace 20 años. Asimismo, tanto el INEC como el Estado de la Nación han dicho que más del 80% de los ingresos de los hogares en Costa Rica provienen justamente del trabajo asalariado o autónomo. Y más del 85% de las personas trabajadoras, que hoy son más de 2 millones de personas, casi 2,5 millones de personas, son empleadas del sector privado.
Esto implica que es el sector empresarial el que tiene un amplio margen y posibilidades para aportar en esta mejora de la calidad de vida de las personas, de su cadena de valor y las comunidades donde operan, sumándose a los esfuerzos que la política pública va desarrollando. Pero además, la pandemia elevó en números que no habíamos conocido antes los niveles de desempleo y también de pobreza en este país. Además, en Centroamérica en general, según el estado de la región del 2021, 4 de cada 10 personas disminuyeron el número de comidas diarias. En Costa Rica fue un 25%, pero otros países llegaron al 50% de los hogares que dijeron que en época de pandemia tuvieron que disminuir sus tiempos de alimentación. Ante esto, ha sido el sector empresarial quien ha tenido que innovar estrategias, no solo de bienestar, como en la mañana estuvimos hablando, sino también todas aquellas para la gestión del talento humano y para hacer esfuerzos adicionales para que la crisis no los golpeara tan fuertemente a los hogares de las personas colaboradoras, a pesar de que estaba golpeando también a las mismas empresas. Y esto se ha dado incluso desde antes de la pandemia, en AEDES del 2011, en alianza con nuestra empresa asociada Holcim y con un gran espaldarazo del Instituto Mixto de Ayuda Social, creamos la Alianza de Empresas sin Pobreza, que es una metodología de 5 pasos que permite a las empresas identificar la situación socioeconómica de las personas colaboradoras y generar planes y programas alrededor de esto, identificando cuáles son las áreas críticas que las personas tienen para poder apuntar allí esos enfoques. Más de 100 empresas han pasado por esta metodología que se extendió a la región centroamericana y que a través de la red Integrance está en 6 países de Centroamérica para ir trabajando este tema. Esto nos ha permitido entonces que las empresas, a partir de información que recaban en cada una de estas, es que toman decisiones para crear estos planes, identificando cuáles son las poblaciones prioritarias, cuáles son las áreas en las cuales principalmente se debe de invertir y enfocar los esfuerzos que siempre son limitados, pero también con quién se pueden hacer las alianzas necesarias para esto. Bueno, y precisamente para hablar de la importancia de estos datos, de generar información para la toma de decisiones, de sistematizar este proceso que a veces se hace con muy buenas intenciones, pero que tal vez no genera el impacto que deseamos, hemos invitado también entre nuestros panelistas a la señora Mariola Montero, que es la directora ejecutiva de Horizonte Positivo y que iniciará este panel hablando y enfocando precisamente sobre el trabajo que ha hecho esta organización en términos de acompañar a las empresas, pero también cuál es la importancia de generar esta data, esta información que permita trabajar de manera más enfocada y con mejores resultados. Entonces, Mariola, tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Erika. Muchísimas gracias, Erika, y la verdad muy complacida de hoy compartir con este panel de lujo, como bien lo comentaste al inicio, y además de compartir con AED, organización aliada con la que esperamos también seguir trabajando muchos más temas. Quiero aprovechar para felicitarlos por el evento, que ha estado maravilloso en estos días, e invitar para que continúen viéndolo en los siguientes días. Hoy, en efecto, quiero comentarles acerca de la importancia que tiene la data para la toma de decisiones. Comienzo hablándoles desde la experiencia que tenemos en Horizonte Positivo, con un programa que desarrollamos, que fue el del IPM empresarial, que así como AED desarrolló el programa de pobreza cero, tratando de identificar esos factores que más afectan a los colaboradores de las empresas, nosotros desarrollamos a través de una métrica distinta, que es la métrica multidimensional de pobreza, este programa donde hemos procurado impulsar el uso de la data para la toma de decisiones. Comentándoles un poco qué es lo que estamos haciendo, el IPM lo que mide es 5 dimensiones en la vida de los hogares de los colaboradores, que son salud, vivienda, educación, protección social y trabajo, con 20 indicadores
y un indicador adicional, una variable adicional, que es la de conocer la situación financiera del colaborador y los hogares. Actualmente manejamos una comunidad de empresas, de más de 60 empresas que han compartido esta metodología, la han implementado y han sistematizado experiencia, donde han podido identificar precisamente esos factores que más afectan, esas necesidades que más afectan a sus colaboradores y familiares de colaboradores. Todo esto, por supuesto, juega una gran importancia a la hora de plantear soluciones. Cómo tomar soluciones, cómo identificar qué es lo que más afecta al personal de una empresa. Y de ahí nace la importancia de medir, de diagnosticar y de tener data a la mano para poder priorizar esas iniciativas que se puedan ir desarrollando. Y de aquí dejo planteada la primera idea fuerza. Qué importante es contar con una línea base para la toma de decisiones. En nuestro programa, nosotros hemos identificado pobreza multidimensional. Actualmente, la pobreza multidimensional en las filas de 67 empresas que se han mapeado es de 14.1% de la cantidad de colaboradores. Ahora bien, ¿cómo esto se compara con la pobreza multidimensional a nivel país? A nivel país, el IPM nacional está en 16.1%. A nivel empresarial, hablamos de un 14.1% y estamos hablando de que esto afecta a más de 24,000 personas dentro de los hogares de los colaboradores, tomando en cuenta que un hogar de colaborador es aproximadamente 4.5 miembros por hogar. Qué importante que las empresas que hoy en día cuentan con esta data pueden saber exactamente quiénes de sus colaboradores están en una condición de pobreza y cuáles son aquellos indicadores que más les están afectando en las diferentes dimensiones que los mencioné anteriormente. Esto es en cuanto a pobreza multidimensional. Y creeríamos que por ser personas que tienen un ingreso, no tienen afectaciones o no pueden estar en una condición de pobreza, lo cual hemos comprobado que no es así. Igual AED con todo su programa pudieron comprobarlo anteriormente. A nivel de situación financiera y altos grados de endeudamiento, hemos identificado más de 6,000 hogares de colaboradores con un endeudamiento crítico superior al 50% de su salario. De estos, un 13% también están afectados con pobreza multidimensional. Y fíjense qué importante, porque entonces ya podemos ir viendo criterios que puedan identificar cómo ir abordando cada una de estas problemáticas que están afectando a cada colaborador. Tenemos desafíos sociales, tenemos una medición de impacto. ¿Y qué hacemos? Lo que proporcionamos es la experiencia para poder generar acciones basadas en evidencia desde el sector empresarial. Y sabemos que sí se puede. Sabemos que las empresas, ya teniendo identificado personas con mayor niveles de críticos de pobreza o altos niveles de endeudamiento, han desarrollado estrategias innovadoras para apoyarlos tanto al colaborador como en sus hogares. La línea de base, entonces, es el paso primero para poder avanzar con una estrategia más focalizada en términos de sostenibilidad social empresarial. Identificar esos problemas es el primer paso, buscar las soluciones, diseñar acciones que estén muy enfocadas a lo que la data nos dice, es lo segundo, y lo tercero, ejecutarlas. Y tratar de ir innovando y llevando más iniciativas que realmente puedan facilitar y cambiar la vida en cada una de las fuerzas laborales de las empresas. Gracias al trabajo de las empresas que están dentro del programa del IPM empresarial, hoy en día podemos hablar que se han generado más de 9,000 acciones que han beneficiado a más de 30,000 personas en las diferentes áreas y dimensiones del IPM, como educación, salud, vivienda, trabajo, protección social y finanzas, entre otras ayudas. Cuando hablamos de otras ayudas, hago aquí un pequeño paréntesis,
y nos estamos refiriendo a otro tipo de iniciativas que vengan a complementar aquellas afectaciones y que vienen a generar un mayor impacto. Y nos referimos a iniciativas como, por ejemplo, en temas de salud mental. Sabemos también que por temas de pandemia muchas personas se han visto afectadas. Las empresas han abordado este tema con gran responsabilidad y otro tipo de iniciativas que van más en la idea de desarrollar habilidades, desarrollar competencias y pleno potencial humano, más que algún tipo de apoyo asistencial que en el momento de la pandemia y de plena crisis hizo falta, pero tratamos de motivar a las empresas a que todas estas acciones sean más bien para que la persona de raíz pueda solucionar su problema y no una ayuda puntual que en el momento en el que se le retira vuelve a presentarse. Muchas de estas acciones son focalizadas por personas dependiendo del nivel de criticidad de su problemática. Son también algunas iniciativas más universales que las empresas abren para todos sus colaboradores y que buscan también prevenir problemas que puedan presentarse más adelante. Vital el rol de aliados, tanto a nivel público como privado. Todas estas acciones es posible llevarlos adelante porque existe primero la buena voluntad de las empresas y el compromiso y responsabilidad con sus colaboradores, pero segundo porque también se cuenta con una gran cantidad de aliados, una comunidad de organizaciones expertas que facilitan el poder ejecutar todas estas acciones, tanto a nivel público como a nivel privado. Estamos convencidos de que las alianzas público-privadas y privadas-privadas son las que van a ayudar a generar mayor impacto en estos temas de sostenibilidad social. Ante el COVID, en el momento en que se presentó la pandemia hace ya un año, más de un año, ya vamos para 2 años y sabemos que esto puede extenderse un poco más, pero en el momento en el que se presentó la data del IPM con la que contaban las empresas, sirvió de gran ayuda para que pudieran decidir hacia dónde identificar aquellos hogares que estaban en mayor riesgo y a dónde apuntar aquellos apoyos que querían brindarles en ese momento. Cuando hablamos de hogares que estaban en mayor riesgo, nos referimos a, por ejemplo, hogares que estaban en una condición de hacinamiento, hogares que cuentan con personas con discapacidad, adultos mayores, niños menores, y aquellos hogares que tenían una afectación muy grande a nivel de endeudamiento y que se intensificó mucho más por la pérdida de ingresos durante la pandemia. En ese momento contamos con esta información, la facilitamos a las empresas y de ahí surgieron muchas iniciativas que son las que les muestro acá en el slide y que permitieron realmente que las empresas pudieran focalizar no solamente sus esfuerzos, sino sus recursos económicos a aquellos hogares que estaban en una condición más complicada. Aquí dejo mi segunda idea fuerza, donde la línea base, tener data en épocas de crisis facilita la toma de decisiones. Cuando hablamos un poco de cómo afectó la pandemia en temas de hogares más vulnerables, hicimos un análisis y una sistematización de todo lo que las empresas hicieron, pero también quisimos medir impacto y medir un poco cómo se vieron afectados los hogares durante la pandemia. Tomamos una muestra de 3.600 hogares que estaba afectando a unas 17.000 personas. Y a partir de ese análisis pudimos ver cómo los hogares se vieron afectados. En general, de esta muestra vimos que un 19% de los hogares tuvieron problemas para poder adquirir alimentos básicos, insumos de limpieza y medicamentos durante la pandemia. Aquí es donde las empresas empiezan a tomar decisiones y empiezan a ver, ok, ¿cuál es la afectación que en este momento tengo que tratar de subsanar y luego
enfocarlo de una manera muy estratégica y asertiva para que realmente exista un beneficio. También pudimos identificar que un 19% de los hogares tuvieron que endeudarse para comprar alimentos e insumos de limpieza y más de 754 hogares tuvieron que dejar de pagar sus deudas para poder cubrir otros tipos de gastos del día a día. Y esto por la pérdida de ingresos en el hogar. Ya para finalizar, nosotros como organización frente a los desafíos de la pandemia, estuvimos trabajando un programa que lanzamos de Sumemos Solidaridad, donde abrimos la posibilidad de que más empresas pudieran tener data de cómo sus colaboradores se vieran afectados. Y este año nos hemos abocado a trabajar en intervenciones empresariales con iniciativas más articuladoras de emprendimiento, empleabilidad y acciones en educación. Esperamos poder tener un mayor impacto positivo y por supuesto que invitamos a muchas más empresas a que utilicen las herramientas a la mano para que puedan tomar decisiones y enfocar apoyo a sus colaboradores. Aquí termino mi intervención. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Erika. Muchas gracias. Igual, Mariela, igual estaremos volviendo en un momento. Ahora vamos a contar con todo esto que Mariola tan importante nos ha puesto en la mesa. Les quisiera pedir ahora a las personas panelistas y a Mariola, a todos que encendamos la cámara para que comencemos con nuestra conversación. A don Armando, a doña Zaida, a María Pía, don Manuel, que estemos con las cámaras encendidas y que podamos entonces hablar, porque como decía Mariola, es tan importante el tema de la data, pero también lo que hemos visto es que las empresas ya antes de la pandemia de hace mucho tiempo han iniciado programas y procesos para mejorar la calidad de vida de sus personas colaboradoras. Entonces, la primera pregunta quisiera que discutiéramos, el primer tema, todas las 4 empresas que nos acompañan el día de hoy, es cómo inician el trabajo pensando en identificar la situación socioeconómica de sus personas colaboradoras. Le voy a dar la palabra primero a doña Zaida Solano y luego a don Manuel Ardón para que nos vayan contando cómo inician, por qué la empresa decide comenzar a hablar sobre este tema, a iniciar programas para identificar la situación socioeconómica de sus personas colaboradoras y la vulnerabilidad económica. Doña Zaida. Muy buenos días a todos, un gusto estar compartiendo con este panel de verdad de primera calidad y gracias a Erika por la invitación. Nosotros tenemos ya 10 años, estamos cumpliendo de trabajar un pilar de detección de niveles de pobreza dentro de Laica, dentro de la organización. Iniciamos dentro de las primeras empresas cuando se conformó precisamente la alianza que mencionaba Erika hace un momento, en donde fuimos aprendiendo del tema, porque realmente antes de ese momento, como muchas empresas creíamos que no teníamos nosotros una situación así. Y damos un cambio, pues cuando comenzamos a comprender no solo la situación a nivel nacional, sino las experiencias de diferentes empresas y corremos como plan piloto por primera vez la encuesta socioeconómica en uno de nuestros centros de trabajo y realmente fue como, yo digo, una bofetada de ver qué es lo que está arrojando precisamente esa data que precisamente explicaba ahora doña Mariola. Cuando nosotros tenemos los datos, entonces comenzamos a darnos cuenta que debemos no solo virar el enfoque de algunos de nuestros programas a nivel de desarrollo humano, de gestión del talento como tal, sino crear y pensar en algunos otros que probablemente si no hubiéramos tenido esa información no lo hubiéramos hecho. Como les digo, tenemos ya 10 años y los resultados han hecho que permanezcamos durante todo este tiempo haciendo todos estos análisis y la revisión de los datos religiosamente año tras año
Por supuesto que tuvimos muchísimo más enfoque en esta actualización ahora cuando entramos al tema de la pandemia, pero realmente es un programa o es un viraje de la gestión del recurso humano muy importante, porque cuando trabajamos en recursos humanos, nosotros trabajamos temas de desarrollo del personal, trabajamos indicadores muy estandarizados, rotación, nivel de ausentismo, etcétera, pero no cruzamos esta línea hacia los hogares de nuestros colaboradores, sino que esa relación laboral tiende a quedarse un poco de empresa a persona. Cuando entramos en los temas de niveles de pobreza, estamos trabajando a nivel familiar, no estamos trabajando a nivel solamente del colaborador, sino que pedimos un permiso, pedimos una autorización para poder entrar un poquito más y conocer cuál es esa realidad. Que yo siempre he dicho que hace muchos años se decía que los colaboradores, los trabajadores debían dejar sus problemas en la puerta de la empresa y entrar y como si nada hubiera pasado, y todos sabemos que quien haya dicho esas frases probablemente no tenía la experiencia de trabajar y saber que eso no es cierto. Entonces, cuando entramos a esos niveles familiares y conocemos un poco más, no de la persona, sino de su núcleo completo, encontramos que efectivamente podemos tener formas en cómo ayudar a sacarlos de ese nivel de pobreza. Doña Mariola decía algo que a mí me encanta y lo voy a repetir por eso, y es que muchas veces si no conocemos esa información, nos hemos dado cuenta por experiencia propia que podemos aplicar programas muy interesantes con muy buenos deseos, con grandes metas y objetivos, pero no estamos resolviendo una situación de fondo. Estamos poniendo, por así decirlo, un parche solamente y no estamos resolviendo, no estamos ayudando a la familia, por ejemplo, a saber cómo se hace un presupuesto familiar. Probablemente muchas familias nunca hayan tenido la información, el entrenamiento, la ayuda de cómo hago un presupuesto familiar y no sé por qué tengo niveles de endeudamiento. El programa que nosotros aplicamos nos permite conocer desde condiciones de vivienda, grados de escolaridad de todos los miembros de esa familia, el ingreso familiar, pero además también los niveles de endeudamiento no necesariamente tan formales, ¿verdad? Le pago al pulpero o al señor del supermercado del pueblo o cómo. Entonces, creo que es bastante importante porque nos ha permitido virar, insisto, los programas hacia el enfoque que realmente debemos de tener. Claro, muchas gracias. Don Manuel, cuéntenos usted, igual que doña Zaida, cómo inicia, por qué inician, cómo ha cambiado para ustedes el trabajo que han hecho a nivel social en la empresa con estos temas. Buenos días, Erika, y a los panelistas. Muchísimas gracias por esta invitación, gran honor que nos hacen de estar participando en este evento. A ver, yo quisiera referirme a una aventura que hemos venido llevando nosotros realmente desde el inicio de Península Papagayo, hace aproximadamente 20 años. Cuando íbamos a hacer el arranque de las operaciones de Península Papagayo aquí en Guanacaste, hicimos un análisis de los retos que teníamos que enfrentar, que eran bastantes, por cierto. En esa época, el nivel de servicio que nosotros queríamos traer al mercado turístico costarricense, pues no se conocía a como se conoce hoy en día, una zona con un alto nivel de pobreza. Sin embargo, ya en ese momento se estaba generando una competencia por mano de obra calificada en la zona. Y conociendo experiencias que han pasado en otros destinos turísticos en donde simplemente se establece una guerra de salarios que llevan a situaciones totalmente irreales y que no benefician para nada socialmente los destinos. Nosotros decidimos incluir dentro de toda la filosofía de Península Papagayo la parte del ser humano. Sabíamos que lo que íbamos a hacer y seguimos haciendo es prestando servicios, y para eso la persona es fundamental. Es el recurso fundamental que nos iba a diferenciar. Y por tanto, ya no solo por la parte ética, sino que por la parte misma del negocio, teníamos que ayudar y ser una parte fundamental en que ese ser humano con el que nos íbamos a desarrollar a través de estos años tuviera
una visión de crecimiento dentro de nuestra empresa. Entonces, como digo, hace 20 años poco se hablaba de sostenibilidad, poco hablábamos de responsabilidad social empresarial. En ese momento simplemente dijimos, hombre, queremos hacer las cosas bien hechas, a lo que nosotros considerábamos. Y empezamos a establecer una serie de prácticas que todavía hemos mantenido, en las cuales lo que tratamos de hacer es de decirle a nuestros colaboradores, miren, a final de cuentas somos una gran familia. Somos una gran familia que tenemos que trabajar juntos, tenemos que crecer juntos y tenemos que superarnos juntos. Y entonces establecimos programas de salud mental, programas de salud física, programas de crecimiento, no solo técnico, sino personal de todos esos colaboradores, un diálogo abierto para conocer realidades personales, ya que, como decía Zaida, aquella visión de en la parte personal se queda en la casa, aquí solo en la parte laboral, sabíamos que no era la que podía servirnos. Si queremos un colaborador que dé un servicio excelente, es una persona que tiene que tener una vida balanceada. Y ahí empezamos esa aventura que, como digo, nos ha llevado durante muchos años trabajando en todos los campos. Lo más interesante es que desde nuestro inicio, hace 20 años, pues todo esto de sostenibilidad, de responsabilidad civil, social, como decía, ha ido estructurándose, ha ido evolucionando, se han ido generando nuevas prácticas y nos hemos ido adaptando a todas esas nuevas prácticas, adoptando lo bueno, poniéndole nombre a muchas cosas que ya hacíamos y que para nosotros era simplemente hacer las cosas, ahora ya tienen nombres específicos. Y así es como hemos ido creciendo. Hasta que en el año 2019 tuvimos la agradable experiencia de aplicar por primera vez el índice de pobreza multidimensional a la empresa. Y entonces ahí hay un giro muy interesante, ¿verdad? Porque como decía Mariola, ya se tienen datos ciertos y datos concretos de la realidad de nuestros colaboradores. En una familia nos queremos mucho y de todo, pero hay muchas cosas que no se llegan a conocer. Cuando hay datos, se conoce realmente, se entiende realmente. Como decía Zaida, se reciben bofetadas porque hay cosas que uno decía, ¿cómo? Esto no es posible. ¿Cómo es esto? Yo no tenía noción de esto. Y comienza uno ya a tener conocimiento específico de situaciones dentro de la empresa o las empresas en el caso nuestro. Se comienzan a ver tendencias generalizadas, se comienzan a ver casos específicos y entonces ya uno puede trabajar en forma muchísimo más enfocada, muchísimo más clara y yendo al grano, digamos. Y entonces atacando los lugares donde uno sabe que puede hacer el mejor y mayor efecto multiplicador, ya que todos sabemos que los recursos son limitados. Y ni qué decir una vez que vino la pandemia, ¿verdad? Pero creo que esa es una pregunta que vamos a hablar más adelante. Pero entonces esto ha sido una historia que nos ha llevado 20 años y seguiremos trabajando porque, como digo, para nosotros los colaboradores son el centro de nuestra actividad, son lo más importante. Muchísimas gracias, don Manuel. Y justamente vamos viendo cómo ambas empresas, que además son de sectores bastante diferentes, han colocado en el centro, ¿verdad? En el caso de Laika, industrial, el tema azucarero, en el caso turístico de Península Papagayo, ¿verdad? Y ahora yo quisiera que María Pía Robles nos contara también sobre también la experiencia y la trayectoria que han tenido de FIFCO implementando programas de pobreza y calidad de vida que además han pasado por muchas estrategias. Gracias, Erika y Aide, por esta importante invitación. Muchísimas gracias, Mariola y todo el equipo de Horizonte Positivo por estar, bueno, hombro con nosotros en este importante camino.
¿verdad? Ha sido todo un recorrido desde que iniciamos con nuestro programa FIFCO Oportunidades en el año 2015 y definitivamente la pandemia nos llevó a ese replanteamiento de cómo adecuamos el programa y cómo lo ponemos al servicio de nuestros colaboradores en esta nueva realidad. Ojalá que después de este panel sean cada vez más las empresas que se animen a aplicar el IPM, que para mí ese es el objetivo de este encuentro, y que no tengan miedo ni se intimiden por las acciones que tal vez estamos compartiendo. Pueden empezar pequeño, pueden empezar con solo entendiendo el problema, ya ahí van a tener luz. Entonces, eso antes que todo es mi mensaje de invitar a que se sumen a aplicar el IPM en sus empresas, no importa el tamaño, no importa el sector. Entonces, quiero que pensemos, que nos remontemos a lo que sentíamos en marzo del 2020. Creo que todos conectamos con ese mismo sentimiento de incertidumbre, de miedo, de ansiedad. Y ese sentimiento, créanme que estaba magnificado y era aún más intenso para esos colaboradores que están en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y de ahí es a donde a mí me gusta partir, de ese ejercicio profundo de empatía, de si yo, María Pía, estoy sufriendo una situación de incertidumbre, de angustia, a donde mis prioridades cambian y de la noche a la mañana mi situación familiar cambia, la realidad del país cambia, es todavía más agudo en aquellos que son más vulnerables. Y partiendo de ese ejercicio fue que en FIFCO, con nuestros valores al centro, con nuestro propósito corporativo al centro, dijimos, tenemos que establecer una ruta clara en medio de este caos, del marzo del 2020. Y dijimos, tenemos que permanecernos fieles a nuestro valor y a nuestro compromiso con la sostenibilidad. Y una forma de hacerlo era poniendo como una prioridad a nuestros colaboradores, su salud, su seguridad. Y dentro de ese universo, ¿cuál papel jugaba FIFCO Oportunidades? ¿Cómo se redefine el rol que ya tenía este programa dentro de la empresa ante esta nueva realidad? Y ahí fue cuando en marzo del 2020 decidimos como un primer paso entender el impacto. Y ese entender el impacto lo vemos como un mapeo en 2 vías. Uno, con los colaboradores que ya eran parte del programa, entender cómo su realidad se había ajustado. Número 1, cómo el trabajo de esa persona específicamente había cambiado. Ok, es un compañero encargado de distribución. Esta persona anda en un camión, esta persona va a necesitar implementos de seguridad que obviamente la compañía ya estaba proveyendo. ¿Cómo lo acompaño en su día a día ante esta nueva realidad? 2, entender el impacto de la pandemia en el núcleo familiar de ese colaborador. Cómo esa familia que ya habíamos identificado por ejercicios anteriores del IPM, que era parte del programa, había sido afectada de alguna u otra forma. Despidos de ese núcleo familiar, reducción de jornadas, reducción de salario, cómo los niños, cuántos niños estaban en casa, que ya no iban a la escuela, sino que estaban ahí en esas condiciones tal vez de hacinamiento. Entonces hicimos ese doble clic, me gusta decirle, a la realidad de esas familias que ya eran parte del programa, para identificar cómo los podíamos apoyar de una mejor forma. 2, decidimos, y para mí fue una decisión muy valiente el aplicar un nuevo censo del IPM en medio de este caos. Y decir, nos mantenemos fieles a nuestro compromiso de aplicar cada cierto tiempo el índice y de tener una nueva lectura que era aún más prioritaria en medio de este contexto. Y ahí fue cuando en junio, julio del 2020 aplicamos de nuevo el índice obteniendo datos nuevos, que rescato, como han dicho los demás participantes, la importancia de respaldarnos en los datos a la hora de tomar decisiones. Un segundo paso fue adecuar y priorizar
nuestro programa conformado de 4 pilares ya tenía una serie de acciones predefinidas, pero dijimos, ¿cómo las adecuo a la nueva realidad, a las nuevas necesidades? Y ahí fue donde nos enfocamos en 3 grandes ejes: salud y protección social, cómo acompaño a mis colaboradores a acceder al bono proteger, que era el bono otorgado por el gobierno para específicamente la emergencia por COVID-19, cómo los acompaño, cómo les facilito el proceso, les indico cuáles son los requisitos, cómo presentarlos, apoyarlos durante la documentación, etc. Y de igual forma, aquellas personas que no contaban, o que sus familiares específicamente no contaban con un seguro de salud. Como en estas condiciones es aún más importante el saber que los núcleos familiares estaban adecuadamente asegurados. 3, también el mismo acompañamiento para esos adultos mayores que no gozaban, que no tenían el proceso en orden o el trámite en orden. María Pía, sobre... perdón, Ajá. disculpe la interrupción. Es que, bueno, desde hace rato estamos viendo la visualización de... ¡Ay, qué pena! Del otro, y de ahí le puse un mensaje hace un ratito, pero es que ahorita nos escriben que no se ve bien tampoco desde ni Eventia ni del Ya. Facebook, entonces ahí ya, mejor, perfecto. Ahora Me sí. disculpo. No, no, tranquila, es que no quería interrumpirla, pero como no se veían los mensajes. Diego de mi equipo debe estar muy angustiado y que no me había dado cuenta de esto, pero bueno, ya, muchas gracias, Erika, y me disculpo. Con el mismo trámite con los pensionados, ¿verdad? Los adultos mayores, ¿cómo les facilito ese acceso a su pensión de una forma oportuna? 2, continuamos con una agenda rigurosa de otorgar bonos de alimentación. Esto, por supuesto, basados en la canasta básica y dependiendo de la cantidad de personas en ese núcleo familiar o dependientes. Y 3, un acompañamiento. ¿Qué significa esto? Reforzamos nuestro programa de mentorías, que no les miento, fue difícil porque tenemos mentores tanto internos como externos, y esos mentores internos, créanme que estaban atendiendo emergencias de la compañía en este nuevo contexto en otras agendas, ¿verdad? Entonces dijimos, aunque cueste, tenemos que mantener ese programa de mentorías, ese acompañamiento para los casos más críticos y que no se nos descarrilen, por decir así. Y de igual forma con los mentores externos, específicamente los mentores que manejamos como Mutual Alajuela. Por supuesto que toda una agenda muy rigurosa de salud mental y terapia de familia. Poner a disposición de las familias, de los colaboradores, una psicóloga que los pudiera atender en caso de alguna situación particular. Y vamos más allá, a donde dijimos, entendamos cuál es ese impacto a nivel de desempleo y educación específicamente, cómo había cambiado la dinámica familiar con toda la agenda de educación virtual. Y ahí es a donde consolidamos una alianza con la Fundación Acción Joven, que nos ha apoyado en esta agenda específicamente de desempleo y de acompañamiento a las familias, y también de la mano con la Oficina del Consumidor Financiero, aliados ya de varios años, mantener una agenda rigurosa de educación financiera, como mencionó Zaida de Laica. Cómo los acompañamos a adecuar sus presupuestos, a tomar medidas con respecto a deudas, etcétera, ante este nuevo contexto. De cara al futuro que estamos trabajando, validar esa efectividad de nuestras acciones. Específicamente, cómo establecemos KPIs específicos para definir si una acción está siendo efectiva o no a la hora de desactivar carencias. También estamos incluyendo una serie de KPIs novedosos de tipo cualitativo, que esperamos también nos arrojen más información de cómo ir afinando o mejorando esa puntería en cuanto a acciones y resultados esperados. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio, a las órdenes, y me gustaría hacer un llamado, si hay empresas que no han aplicado el IPM, que se aventuren,
que lo hagan, que aprovechen el acompañamiento de Horizonte Positivo, porque si hay una agenda prioritaria en estos momentos es entender cuál ha sido ese impacto de la pandemia, cuál es esa realidad en términos de pobreza multidimensional al interno de nuestras empresas. Muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias, Maripía. Vamos a seguir con todas las preguntas. Y en este caso, también, bueno, ya que Maripía nos adelantó también todo lo que han hecho con la pandemia, entonces ahora me lo va a saltar en esa pregunta cuando hablemos sobre eso y después vamos a hablar sobre los beneficios. Don Armando González de AMPM y Fresh Market, le damos la palabra que usted nos cuente. Ustedes en su trayectoria, ¿cómo han trabajado desde antes este tema, incluso antes de la pandemia? ¿Por qué ustedes iniciaron trabajando todos estos temas? ¿Cuáles han sido esas motivaciones que encontraron? Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder compartir nuestras experiencias en este foro. Muchas gracias a AED y a Horizonte Positivo por organizar el evento. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad social formal en el grupo desde el año 2013. En el grupo son 8 empresas industriales en producción de alimentos, y en la parte comercial estamos en restaurantes y en supermercados de conveniencia. El perfil de nuestros colaboradores es un perfil que tiene una baja escolaridad y es bastante presente, situaciones sociales y de poca oportunidad en los hogares. Nosotros, a raíz de ese entendimiento de el perfil de nuestros colaboradores, diseñamos un programa de responsabilidad social basado en una visión que tiene 2 pilares, que es el desarrollo personal del colaborador y apoyarles para que tengan un bienestar integral en sus hogares. En la parte de desarrollo personal, tenemos 3 programas y es mucho énfasis en valores. Nosotros somos un grupo donde los valores están muy presentes. Tenemos diferentes formas de darle presencia y continuidad al tema de los valores. Tenemos un programa de educación secundaria, ya que el 54% de nuestra fuerza laboral no ha concluido su secundaria. Tenemos una alianza con un instituto privado donde damos becas para que las personas que quieran matricular puedan hacerlo, y tenemos un programa propio que se llama Semillas para el Cambio, donde con profesores propios apoyamos en el tema de educación secundaria. Y damos mucha capacitación técnica, y entonces por ahí se refuerzan conocimientos durante el proceso de vida laboral de la gente con nosotros. En la parte de bienestar integral tenemos 5 programas. Trabajamos principalmente en red de cuidado, empleabilidad, alimentación, orientación a la gente hacia los programas de asistencia del Estado, que muchas veces hay mucho desconocimiento, y educación financiera. Nosotros tenemos 2 años de haber implementado el IPM empresarial, y esto ha sido un cambio grandísimo, porque ahora tenemos datos muy precisos de las características o de los indicadores que tiene nuestra población, nuestros colaboradores, y entonces eso nos ha permitido ser mucho más precisos y modificar nuestros programas de responsabilidad social. Le damos mucho enfoque a la medición de resultados de los programas, y tenemos un enfoque muy fuerte en la efectividad de los programas. Constantemente estamos modificando y ajustando lo que hacemos, y esto ha sido posible gracias a la información que nos genera el IPM. Nosotros, como les decía, tenemos 2 años de aplicar esta metodología. No ha sido fácil que el 100% de los colaboradores llenen la encuesta. Es un tema voluntario, por supuesto, pero hemos avanzado bastante. El primer año solamente un 21% del total de colaboradores llenó la encuesta. El último año un 47% de colaboradores llenó la encuesta,
y entonces ya tenemos datos más confiables y más representativos de nuestro grupo de trabajadores. La incidencia de la pobreza en nuestro grupo es muy similar a la incidencia nacional. Estamos en un 19%, y pues eso definitivamente nos ha hecho realmente enfocarnos en aquellos indicadores del programa del IPM que están más críticos. Y lo hacemos mediante capas. Nosotros tenemos programas de aplicación general para todos los colaboradores. Tenemos programas que van dirigidos a aquellos colaboradores que salieron en situación de pobreza, a ese 19% del total encuestado. Y tenemos una atención más personalizada a las personas que salen en una situación de pobreza extrema, que por dicha son pocas personas, pero ahí se les atiende de una forma mucho más directa y personal. Eso es lo que les podemos pues comentar de nuestro programa de responsabilidad social. Es muy dirigido, es muy enfocado en dos pilares, como decía, la parte de desarrollo personal de los colaboradores y su bienestar integral en sus hogares. Hicimos muchas cosas durante la pandemia del COVID, pero tal vez creo que nos quedamos por ahora con esta información. Muchísimas gracias, don Armando. Y justamente lo más importante es que hay un elemento común que ahora en la mañana tuvimos un panel muy importante sobre los temas de bienestar. Y el punto central y el mensaje más fuerte que estaban las personas poniendo es que las empresas más exitosas, competitivas, son aquellas que están poniendo en el centro de su acción a las personas colaboradoras. Es el bienestar y lograr ese desarrollo integral, como decía ahora también don Manuel, lo que nos va a permitir dar el mejor servicio, ¿verdad? A las personas allí. Incluso una de las ponentes nos decía, si queremos tener resultados extraordinarios, hagamos que nuestra gente tenga vidas extraordinarias. Entonces eso es como mucho del mensaje que ustedes han estado diciendo. Y Zaida, ahora yo quisiera volver con ustedes también sobre un poco sobre el programa Echemos Pa'lante, que es el programa que ustedes han desarrollado en todas las áreas. ¿Cómo lo han ligado con toda su estrategia? Hablando ahora que sea también don Armando de responsabilidad social, que los beneficios que están sintiendo, cómo lo han profundizado, e incluso si quieren introduciendo todos los temas o cómo lo han replanteado para el tema de la pandemia, ¿verdad? Ahí cuéntanos más un poco sobre esto. Bien, yo creo que la palabra que acabas de usar, de replantear, es precisamente la que mejor describe lo que nos ha tocado hacer a todas las empresas, ¿verdad? Como les decía, nosotros tenemos 10 años ya. Este año celebramos con Cake de tener este tipo de programas, este enfoque, pero efectivamente la pandemia nos trae a la mesa y nos dice revisemos. Si bien hay revisiones anuales de los programas, subprogramas y acciones específicas, la pandemia nos da la oportunidad de sentarnos, replantear y hacer un viraje según los datos que nosotros vayamos acá. Efectivamente, el programa nuestro se llama Echemos Pa'lante. Voy a poner esto para acá. Echemos Pa'lante es básicamente el nombre tropicalizado del programa en sí que han explicado los otros compañeros del panel, que tenemos obviamente bastantes similitudes. Nosotros igual dentro de la organización, al ser varios centros de trabajo, no es la misma condición desde ninguna perspectiva el trabajar con un equipo de trabajo en Liberia, por ejemplo, que trabajar uno en zona sur. Y probablemente todos mis compañeros y compañeras van a coincidir en esto. Las situaciones son muy distintas. Entonces acá comenzamos a votar esas creencias de hace muchos años de que todos los programas son para el 100% de la población, del 100% de los centros de trabajo, el 100% de
los perfiles ocupacionales que tenemos o de las responsabilidades que cada uno tiene. Y acá entonces, pues sí llevamos varios años trabajando con un traje a la medida, llamamos nosotros, ¿verdad? Me gustó el concepto que decía don Armando de trabajarlo por capas. Efectivamente, nosotros no le llamamos de esa forma, pero sí hacemos trajes a la medida según los grupos que vayamos a trabajar. El programa, en el caso nuestro, también es voluntario. Yo voy a pasar esto muy rápido porque todos los compañeros anteriores han explicado un poco acá sobre esto. Hacemos efectivamente la entrevista. En algunos casos hacemos visita domiciliar, ¿verdad? Sí es un proceso, por supuesto que nos toma bastante tiempo. No nos funciona en el caso nuestro enviar un cuestionario, un formulario y poderlo llenar por las características de la mayoría de nuestra población. Entonces lo hacemos prácticamente uno a uno y arrojamos pues obviamente una serie de indicadores. Nosotros igual tenemos una población bastante fuerte a nivel operativo, ¿verdad? Y entonces esto hace que también tengamos muchas veces que tropicalizar la forma en que nosotros capturamos esta información y cómo los convencemos, ¿verdad? De que ingresen al programa para poder nosotros tener esa información. Nosotros con la pandemia tuvimos que generar programas, poner algunos en pausa, generar unos nuevos y modificar otros. Yo acá voy a comentarles rápidamente, por cuestión de tiempo, los más importantes, los que mejores resultados nos han dado en estos momentos. Tenemos uno que a mí en lo particular me encanta, lo hemos titulado Donde comen dos, comen tres. Este es un programa que se activó considerablemente con la pandemia. Es un programa en donde los colaboradores en general que quieran donan de su salario, por ejemplo, 1.000 colones y Laica pone un monto igual a esa donación y tenemos un fondo de trabajo conjunto en donde se utiliza según las necesidades. Entonces, cuando detectamos esos casos específicos individuales que nosotros tenemos y que necesitan ayuda para alimentarse, que aclaro que para nosotros el pilar de la buena alimentación es fundamental, pues entonces entramos y con unas fórmulas ya preestablecidas sacamos cuántas canastas básicas va a recibir y por cuánto tiempo. Normalmente el promedio es por 4 meses, podemos tener un tiempo más corto, un tiempo más largo, pero el nivel, y aquí tal vez me estoy adelantando, pero el nivel de agradecimiento de estas familias realmente es bastante alto porque estamos tratando de colaborar en una necesidad importantísima de cualquier núcleo familiar. Entonces, donde comen dos, comen tres, insisto, se ha activado muchísimo ahorita en temas de la pandemia. Obviamente es información pues que no pasamos publicando, ¿verdad? Pero sí tratamos de que familias que incluso hemos tenido casos con niños muy pequeños que no están alimentándose, la cantidad de comidas que decía Erika al inicio, que tuvieron que reducirse en muchos casos, o la calidad propiamente del alimento en niños que están en desarrollo, pues realmente es algo que nosotros debemos de ayudar. Trabajamos educación financiera, que no voy a ahondar porque es muy parecido a lo que comentaron María Pía también creo y don Armando. Trabajamos muy diferente en esta pandemia el tema de las ferias de la salud. Creo que no requieren mucha explicación. Dieron un viraje considerable, no solamente en la parte de apoyo, sino también en la parte de explicación a la gente, de llevar información. O sea, la pandemia fortaleció la necesidad de trabajar todos los temas de salud, no solamente desde la parte propiamente de explicación del área, por ejemplo, de salud ocupacional, sino de ese acompañamiento uno a uno que también explicaban los anteriores panelistas, en donde desde la vacuna, la prueba que tengo que hacer, cuáles son los síntomas. Sé que hay mucha información en noticias, pero no a toda la gente le llega la información. Si tenemos, por ejemplo, un grupo operativo fuerte que trabaja de lunes a viernes, de martes a sábado, durante todo el día, es difícil que tenga acceso a esas noticias, o quizás por su perfil académico tampoco lean mucho, entonces hay que tropicalizar la información y entonces la parte de salud tuvo que incrementarse y modificar todos los subprogramas que en cada uno de ellos existen para poder apoyar a las familias. El tema de endeudamiento lo trabajamos en alianza con la Asociación Solidarista. Creo que el resto de las empresas que me acompañan deben tener una situación parecida. El nivel de endeudamiento cambió. Si ya veníamos con indicadores bastante altos, estos por supuesto incrementaron. Y es que hay algo que hay que resaltar. Nosotros
particularmente en Laica no hicimos reducción de contrato ni despidos por temas de pandemia, aunque efectivamente tuvimos impactos importantes a raíz de ella. Sin embargo, y era lo que decía hace un momento, no es solo el colaborador de nosotros, es el núcleo familiar como tal. Entonces, tal vez el núcleo familiar tuvo una reducción de ingreso, total o parcial, por alguno de sus miembros, y entonces, aunque nosotros en Laica no hayamos ejecutado un despido o una reducción, hubo un impacto significativo para el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, tal vez hay empresas que dicen, no, pero yo no despedí a nadie. No, usted no, pero tal vez el tío, tal vez la esposa, tal vez uno de los hijos, tal vez el abuelito, ¿verdad? Que vendía cajetas, ya no puede salir y vender cajetas, tuvo un impacto que obviamente va a repercutir de manera directa en el colaborador. Hemos dado un enfoque fuerte en becas. Tenemos muchos años de trabajar en becas académicas. Para nosotros uno de los pilares de sostenibilidad de trabajo es becas. Ha sido muy interesante porque aquí tuvimos que hacer una modificación importante. Antes dábamos la parte de útiles, tal vez logran ver una de las fotografías que están por acá. Este año tuvimos que hacer un viraje. Nosotros no damos dinero en efectivo, sino en apoyos en materiales, en uniformes que requieran, ¿verdad?, los niños y jóvenes para evitar deserción escolar, y tuvimos que hacer un viraje a dispositivos electrónicos. Bueno, es que la pandemia nos puso en una posición en donde cuadernos, no. Esa información de la que hemos estado hablando todos es vital, y detectamos que los niños y jóvenes estaban en sus casas, pero no tenían un dispositivo para poder hacer las clases virtuales en caso de que las escuelas los tuvieran ya organizados. Entonces, no es lo mismo un teléfono pequeñito para poder conectar que un dispositivo para que ellos pudieran ejecutar sus tareas. Entonces, este programa tuvo que replantearse completamente. Trabajamos Laica en las aulas, que es una extensión también de las becas, misma situación, ¿verdad? Tiene un enfoque un poco diferente. Todos los programas tienen priorización según los resultados que nos arroje la información, ¿verdad? Por supuesto que es de participación total, pero igual se trabaja, insisto, como un traje a la medida, y no es lo mismo para hogares que tienen una condición de pobreza o pobreza extrema o algún grado de vulnerabilidad alta. Este es un programa totalmente nuevo. Detectamos, insisto, que la reducción del ingreso familiar fue significativa, aproximadamente en el 50% de nuestra población. Alguno o algunos miembros de la familia tuvieron una reducción. Entonces lanzamos un programa que se llama Laica Te Impulsa, en donde capturamos con cierta dificultad, ¿verdad? Porque no es algo tan automatizado, información de los emprendimientos que tiene las burbujas familiares de nuestros colaboradores, e hicimos un catálogo de tal forma que si yo estoy en La Uruca y yo sé que este colaborador tiene un emprendimiento porque su esposa hace pasteles, hace repostería, etcétera, y yo necesito uno, tratamos de apoyarnos los unos a nosotros con esos emprendimientos de nuestra misma gente. Entonces, ha sido bastante valorado. Vamos a sacar ya la segunda edición dentro de un mes, en donde ya muchos, como vieron el movimiento que ha provocado el Laica Te Impulsa, pues están deseosos de ingresar en el catálogo, y la verdad que a nosotros nos ha gustado bastante el programa, desde gente que vende joyería, gente que da tutorías. Doy clases de matemática, doy clases de química, doy clases de tal. No ha habido ninguna restricción en el tipo de emprendimiento que podemos colocar y promocionar a nivel interno en esta parte. La segunda etapa de este Laica Te Impulsa es poder fortalecer las capacidades de estos emprendedores, ¿verdad? Que están tratando, por supuesto, de posicionar su pequeño negocio, pero esta parte todavía no la estamos ejecutando. Nosotros, repito, igual nos basamos en la identificación de los hogares. Estos porcentajes no corresponden a la realidad, es básicamente un ejemplo, de hogares no pobres, en hogares pobres y hogares con pobreza extrema. Igual que don Armando, se parecen mucho los porcentajes a la realidad nacional. Decimos que somos un espejo, creo, de las empresas, de lo que sucede a nivel nacional, y no lo digo solo en indicadores de pobreza, nos ha sucedido también con los indicadores de vacunación y con los indicadores de contagio de COVID. También hemos sido prácticamente un espejo de la realidad nacional, pero sí le hemos dado muchísima importancia a trabajar el porcentaje de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos. Anteriormente lo teníamos, pero en esta pandemia hemos tenido que dar un enfoque, una priorización mucho mayor a este porcentaje. Explico por qué. Si anteriormente un hogar estaba calificado como hogar pobre, no pobreza extrema, pero como dije hace un momento, uno de sus miembros ha perdido el ingreso total o parcial, es solo ese hecho
hizo que el hogar inmediatamente se volviera hacia la clasificación de hogar con pobreza extrema. Entonces, estas vulnerabilidades para nosotros han sido fundamentales en la aplicación de todos estos programas. Echemos para adelante toma como adoptado temporal programas que se hacían en otras áreas. Por ejemplo, todos los programas de premiación de salud ocupacional que no forman parte directa de Echemos para adelante, los tomamos y las premiaciones viran en su enfoque. Entran entonces, si un centro adquiere 100% de 0%, perdón, de accidentabilidad en salud ocupacional, entonces no vamos a premiar con unas entradas al cine, vamos a premiar con comida, vamos a premiar con útiles para la familia y vamos a cambiar el tipo de premiación para poder aportar y sumar a los indicadores que acabamos de comentar, que todos nosotros trabajamos en estos programas. Hemos cambiado la comunicación interna y las actividades de relacionamiento social. Nosotros tenemos una aplicación interna, esos son pantallazos de esa aplicación, y el enfoque ha sido hacia un cuidado de la familia, porque dentro de nuestra estadística nos arroja que una preocupación enorme en estos momentos, desde que inicia la pandemia, es el bienestar de cada una de las familias. Entonces, hemos virado hacia la parte familiar. Insisto, en cada actividad que hacemos alguna rifa, hacemos algún bingo, las premiaciones tienen una línea totalmente directa con la estadística que nos arroja a nosotros el programa de Echemos Pa'lante. Entonces la gente ha sentido que no está solo, estamos también con la parte familiar. Pero tenemos otro gran grupo que ha sido adoptado por Echemos Pa'lante también, que son la parte de los teletrabajadores, ¿verdad? Que se activan en prácticamente todas las empresas, que son estos grupos más administrativos, no tan operativos, en donde también hemos tenido que sumarlos y anteriormente no eran un foco de atención tan fuerte dentro del programa de Echemos Pa'lante. Y entonces trabajamos una medición para este grupo porque las preocupaciones y la problemática que enfrentan es diferente a la parte operativa, y entonces, repito, nos hace hacer trajes a la medida para cada uno. Aquí son algunas muestras de algunas actividades que hemos trabajado con la gente de teletrabajo, en donde las preocupaciones no son exclusivas, por ejemplo, de temas de endeudamiento, sino que entra un tema muy de salud emocional de la gente, de salud efectivamente mental. Amo a mi familia, dentro de las encuestas nos decían, amo a mi familia, me encanta mi familia, pero son 3 niños, hay gritos, está el perro, yo siento que estoy más estresada. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo fortalecemos también esta parte dentro de este grupo administrativo? Excelente, muchísimas gracias, Zaida. Y justamente eso queríamos destacar mucho todo esto, cómo cambia, ¿verdad? Porque el entorno hace que tengamos que hacer cambios en las estrategias de trabajo por el tema de la pandemia. Bueno, y en el caso de Península Papagayo, Manuel, usted ya nos había adelantado un poco que con esto estaban también repensando sus acciones. El golpe al sector turismo realmente ha sido impresionante, ¿verdad? Entonces cuéntenos, don Manuel, ¿ustedes cómo han enfrentado? Porque ya el tema de pobreza no era solo los hogares, también de la empresa, ¿verdad? De repente. Sí, muchas gracias, Erika. A ver, como bien lo dice usted, ¿verdad? Nosotros, marzo del 2019, perdón, del 2020, veníamos a toda velocidad. Era una de las mejores épocas turísticas que habíamos tenido en el país. Y realmente nos hicieron una zancadilla cuando íbamos en un sprint. El frenazo fue total. Hubo que cerrar la actividad, literalmente, los hoteles cerrar todo. Y entonces ahí se puso a prueba algo. Ahí fue donde dijimos, ahora sí tenemos que invertir en nuestros colaboradores. Si bien antes lo hacemos y lo hemos venido haciendo en una forma indirecta, ahora era el momento de la verdad y de hacerlo directamente. A pesar de que nuestros hoteles cerraron, 0 actividad a partir de abril del año 2019, decidimos mantener contratado el 97% del personal de las empresas. Realmente solo decidimos que íbamos a terminar el personal temporal que estaba por la época alta, y más adelante me refiero a ese personal. Entonces, todo el personal, el grueso del personal permanente, decidimos mantenerlo.
De ese personal, al 82% se les siguió pagando jornada continua, se les pagó la totalidad de sus salarios, a pesar de que estaban en su casa, realmente porque los hoteles estaban cerrados, no había nada que hacer. A un 18% se le hizo una reducción de jornada, pero a esas personas, además del salario reducido, les seguimos entregando una canasta de víveres para 4 personas al mes, y se les entregaba una canasta todos los meses. El personal que estaba aquí, nosotros, la actividad pues es una actividad de mucho contacto personal, y entonces es muy difícil hablar de teletrabajo. Somos muy poquitos los que podemos hacer teletrabajo. Es una relación de cara a cara. Entonces tuvimos que afrontar varias cosas. Primero que nada, educación. Nos dimos cuenta que para que nuestra gente pudiera entender y reaccionar de la forma correcta, tenían que estar bien informados, tenían que entender qué era la pandemia, tenían que entender por qué había que lavarse las manos, por qué había que usar la mascarilla, por qué el distanciamiento social. Y entonces a trabajar con ellos muy de cerca en hacerles ver el por qué, para que entonces aplicaran todos esos protocolos y esas medidas y los llevaran a su casa. Porque la realidad que hemos comprobado a través de estos años es que los contagios se dan a nivel familiar, no se dan en los centros de trabajo, porque aquí tenemos a todos y aquí les estamos recordando la mascarilla, el distanciamiento, lávense las manos. Entonces, llegan a la casa y también hay problemas de hacinamiento y cosas que les dificulta eso. Pero entonces, si uno les está recomendando y les está diciendo todos los días, eso trabaja. Otra decisión que tomamos es decirle a la gente, mire, por favor, si usted tiene conocimiento de algún contacto que usted haya podido tener, díganos, le vamos a seguir pagando su salario. Quédese en su casa, esperemos 3, 4 días a ver si vienen los síntomas. Hacemos pruebas y tomamos decisiones, pero su salario no está en juego. ¿Por qué? Porque la situación era tan crítica que cualquier persona le daba miedo decir, mire, yo tal vez tengo COVID. Y eso nos generaba un riesgo muchísimo más grande. Entonces decidimos, hombre, tranquilo, nosotros le pagamos su salario. Eso no está en juego. Eso no es lo importante aquí. Y eso nos dio un resultado buenísimo. Nosotros hemos tenido menos de un 2,5% de afectación en el personal nuestro. Trabajamos en educación, trabajamos en apoyo psicológico, trabajamos en seguimiento de los casos. Aquellos casos comprobados, no es que, bueno, está enfermo, la incapacidad, la orden sanitaria, nos volvemos cuando termine. No. Todos los días llamamos a esa persona, cómo se está sintiendo. Aquí está la psicóloga, el psicólogo para darle ayuda. Necesita alimentos, le llevamos alimentos. Necesita enseres de aseo, le llevamos los enseres de aseo. Necesita ir a pagar la luz. Le mandamos a una persona que vaya y le vaya a hacer el pago de la luz en el banco para que usted no tenga que salir y exponerse o exponer a los demás. O sea, un trabajo de la mano con todas nuestras personas. Así que eso lo hicimos con nuestro personal. Ya, gracias a Dios, las cosas se van normalizando. Ahora, el grupo que nos vimos obligados a tener que terminarlo no se quedó ahí. Nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos con esta gente? Porque Guanacaste era cero. Aquí no había trabajo, simple y sencillamente. No trabajo porque no quiero, es que no había, por más que se quisiera. Entonces, planeamos con la Asociación Creciendo Juntos, que es nuestro programa de relaciones comunitarias, un programa bastante bonito e interesante que le contamos Pintando Esperanzas. Y nos fuimos donde estas personas que habíamos terminado y les ofrecimos un trabajo con salario mínimo, con transporte, con seguridad social y con una canasta de víveres mensuales. Y esa gente a lo que se dedicó fue a hacer trabajo en las comunidades. Se dedicaron a pintar escuelas, a pintar iglesias, a pintar clínicas. Trabajamos en el mejoramiento
de 13 centros educativos, 4 iglesias, 3 clínicas, 3 canchas de fútbol, 3 salones comunales, 2 parques, un centro de capacitación, un centro de adultos, un Sensinaí, una delegación de policía. Y era interesantísima la experiencia porque eran grupos humanos totalmente distintos. Usted podía encontrar a un gerente de alimentos y bebidas trabajando a la par de una persona que había sido masajista o que había sido obrero en mantenimiento, todos pintando, trabajando mano a mano, todos con una sonrisa, todos dando en medio de la pandemia y con un apoyo psicológico tremendo que salía del mismo trabajo de ese grupo. Durante 24 semanas tuvimos a estas 130 personas desde agosto de agosto del 2020 hasta febrero del 2021, que es cuando ya las cosas se han empezado a normalizar. Pero no nos quedamos ahí. Las comunidades para nosotros son las comunidades donde viven nuestros colaboradores. Son las comunidades donde se desarrolla nuestra actividad turística. A esas comunidades fuimos y durante 8 meses apoyamos a 1,700 familias con canastas de alimentos y de enseres de limpieza. Nuevamente, no creemos que la filantropía es la forma de sacar adelante a las cosas. Tiene que ser una forma más sostenible, pero ante la necesidad que había era lo único. Claro. Entonces, durante ese tiempo les entregamos alimentos a 1,700 familias. Hoy en día, nuestro programa Creciendo Juntos está trabajando en nivelación de la educación de los niños. Logramos, a base de donaciones, que 14 escuelas y colegios de nuestra área de influencia estén hoy en día totalmente conectados, porque como decía Zaida, la realidad de la educación es nueva, es diferente, y entonces logramos que sean colegios que tengan la conectividad total con pantallas en las aulas y todo para poder seguir con ese mejoramiento de la educación. Y lo último que hemos estado trabajando es un programa de puertas caseras en nuestras comunidades, para que esa gente que todavía está luchando, que todavía necesita llevar alimento a sus mesas, bueno, produzca. Aquí en Guanacaste la mayoría de la gente tiene tierra, no vive en zonas urbanas, sino que vive en espacios abiertos. Bueno, utilicemos esa tierra. No se conoce lo que es producir aquí en huertas. Ya tenemos 138 familias que están produciendo para alimentación propia, para generar también un poco de ingresos, y eso ya nos ayuda a empezar a ir nivelando las cosas. Entonces, hemos tratado de enfrentarlo de una forma totalmente holística. Ya en este momento, pues la realidad es otra. Como yo les decía, nosotros aplicamos el IPME en el 2019. El 2020 para nosotros fue un año de cierre total y acabamos de terminar y de recibir los resultados del IPME que acabamos de aplicar, que tuvo una participación del 90% de nuestros colaboradores. Y lo interesante que estamos encontrando es que al hacer la comparación entre los resultados de ahora con aquellos resultados del 2019, es que la gente que estaba en ese momento en la empresa sigue con nosotros, ha mantenido relativamente su nivel. O sea que las acciones que tomamos a lo largo de todo este plazo han dado resultados. Donde vemos variaciones es en personal nuevo que se ha adicionado a la compañía. Pero eso es lo rico de tener la información. Eso es lo rico de poder hacer comparaciones de este tipo, porque como hemos dicho, podemos entonces enfocarnos muy claramente dónde está el problema. Excelente, un gran éxito. Sí, muchas gracias, don Manuel. Realmente, como ustedes han visto, lo que las empresas pueden hacer es realmente impresionante, y además de un trabajo desde la solidaridad y cómo nos sumamos como negocio, porque eso se devuelve también como beneficios para la empresa. Hay muchos frentes en los cuales vamos a terminar con 2 frentes más que han también en forma innovadora. Don Armando González ahora nos decía que han hecho muchas cosas desde la pandemia. Ellos incluso se sumaron a
actividades y a iniciativas que tuvimos desde Horizonte Positivo y AED también para dotar a familias, no solo sus empresas, sino de comunidades vulnerables, ¿verdad? También en temas de don Armando, cuéntenos qué estrategias y cosas, cambios hicieron ahora con la pandemia de AMPM, para después darle el paso a doña María Pía, porque ellos también en FIFCO tuvieron respuestas importantes con su cadena de valor, con clientes, etcétera. Entonces, para ir hablando de estas otras dos formas de enfrentarlo, don Armando. Sí, sí, claro. Nosotros hemos estado muy ocupados y muy enfocados en la vacunación en los últimos meses. Ese ha sido un tema donde hemos desplegado una campaña de educación y de información y también de motivación a todo nuestro personal, y tenemos resultados bastante buenos, por dicha. Un 80% ya tiene su primera dosis. Usualmente en oficinas estamos en un 100% y estamos llegando a un 40% de vacunación con la segunda dosis. Eso ha sido un trabajo muy intenso en todas las empresas, con mucha coordinación desde responsabilidad social, y tiene resultados muy positivos. En la última encuesta del IPME vimos que el 50% de nuestros hogares, y esto fue previo a la pandemia, tenían problemas de desempleo. Es un nivel de incidencia muy alto. Al llegar la pandemia, obviamente el desempleo creció. No tenemos los datos porque no aplicamos la encuesta durante el año 2020, pero hemos estado muy enfocados en fortalecer el programa de empleabilidad en el grupo. Tenemos una bolsa de empleo, se hace una coordinación muy estrecha con todos los departamentos de recursos humanos, y se le da prioridad y se trata de colocar a familiares de hogares con incidencia de desempleo. Hemos hecho un acompañamiento muy interesante a las personas, porque muchas muestran problemas de adaptación en el ámbito laboral formal. Muchas de las personas a las que se les ayuda no se sienten bien, no se sienten a gusto en un ámbito formal, y entonces nos dimos cuenta de esto, y ahora hacemos un trabajo de preparación en ese sentido. Hemos fortalecido también toda la parte de educación financiera. En esto, durante la pandemia, tuvimos una muy buena coordinación con la Asociación Solidarista y pusimos en moratoria, ¿verdad? Con el apoyo de la asociación, toda la parte de cuota de préstamos y la parte de cuota personal de los colaboradores. Eso les dio un alivio muy grande, y ahorita viene poco a poco ya retornando a una normalidad en cuanto a la parte de préstamos y cuota personal. El programa de educación secundaria nunca se interrumpió. Tuvimos el cuidado de continuar en modo virtual rápidamente, como todas las empresas pudieron hacerlo, la mayoría, nos fuimos a una modalidad virtual con nuestro programa Semillas para el Cambio, con nuestros profesores dando los cursos por internet, y la parte con el Instituto Jiménez logró hacer lo mismo. Entonces, eso fue un gran logro, que el tema de educación no se interrumpió. Le hemos prestado mucha atención a las personas más afectadas. Ese ha sido mucho el enfoque. En el tema de alimentación también. Y en la parte de red de cuidado, recientemente hemos implementado un esfuerzo por educar a las madres y a los hogares donde hay niños menores que no atienden a un centro de cuidado, de la importancia de la estimulación temprana y de la importancia de que ese niño esté en un ambiente más sano y más de mayor estímulo, ¿verdad? Entonces el niño inicia en su proceso de desarrollo con un mejor acompañamiento. Nos hemos encontrado también que hay mucha resistencia, bastantes hogares y madres que por desinformación, por preferencias, prefieren dejar a los niños en sus hogares, tal vez en un ambiente que no es el ideal. Entonces, esa parte también la hemos estado trabajando mucho durante estos últimos meses.
Excelente, don Aaron, muchísimas gracias. Esta pandemia realmente, como ha golpeado a todos los sectores, ha necesitado que haya estrategias para todos los sectores. Claro que las personas colaboradoras son la prioridad, pero eso se ha extendido a comunidades, por eso en la promoción que hacíamos de este evento son estrategias innovadoras hacia las comunidades donde operamos, como Salud Ahora, hacia las personas colaboradoras y también hacia nuestra cadena de valor. Bueno, FIFCO también ha tenido diferentes estrategias. María Pía, cuéntenos ustedes también por su lado. Gracias, Erika. Primero, felicitar a todas estas empresas con esa serie de iniciativas. Definitivamente eso es lo que Costa Rica necesita para juntos llegar a esa reactivación económica, comercial que tanto ansiamos. Voy a destacar dos agendas importantes. Efectivamente, tuvimos un abordaje 360 de la emergencia con un gran foco en nuestros colaboradores en mantener la mayor cantidad de empleo posible, de, por supuesto, cuidar nuestro flujo de caja, fomentar esa reactivación comercial que les comentaba, pero también un foco en nuestra cadena de valor y específicamente con nuestros clientes, bares y restaurantes que, como ustedes saben, han sido fuertemente afectados junto al sector turismo, como mencionaba don Manuel, pero es este sector de bares y restaurantes que vieron un antes y un después de la pandemia. De la noche a la mañana, muchos cerraron, de repente empezaron a operar con ciertas restricciones y la afectación fue dramática. Entonces tomamos cartas en el asunto y decidimos entregar más de 36,000 cajas solidarias Imperial a 12,000 clientes de nuestra lista de clientes. Es decir, aquellos bares y restaurantes que de repente se quedaron prácticamente sin ningún tipo de ingreso, un ingreso dramáticamente diferente. Entonces, de la mano con varios aliados, entre ellos, por supuesto, que AED y otras empresas amigas, llevamos una caja de víveres que entregamos una al mes a las diferentes familias para completar 36,000 cajas solidarias y ahí darles por lo menos ese apoyo básico en cuanto a alimentación. Esa es solo una de nuestras iniciativas, tal vez la más relevante del 2020, con un impacto muy agradecido, siempre con ese componente de empatía que mencionaba al inicio, de entender cuál es esa realidad que estaban viviendo estos socios comerciales de tantos años con quienes tenemos una relación tan cercana. Otra agenda que ha sido el foco durante el 2021 es exactamente la que señala don Armando relacionado a vacunación. Nos dimos a la tarea de movilizar a nuestros 4,000 colaboradores, 4,500 específicamente en Costa Rica, en materia de vacunación, tanto para la primera como la segunda dosis, y con un abordaje integral, una campaña de comunicación, facilitación logística, permisos de parte y una sensibilización de parte de las jefaturas para dar esos permisos, ese acompañamiento en materia de vacunación y una gran labor, debo decirle, de nuestro equipo de salud y seguridad. Logramos llegar a un 97% de vacunación en la primera dosis y hoy me pasaron el corte, llegamos a un 88% de nuestros colaboradores ya con la segunda dosis. Esto se suma a un ofrecimiento que hacemos a las autoridades de poner al servicio nuestros conocimientos logísticos, todo el apoyo que podamos dar en cuanto a sistemas de enfriamiento, rutas, toldos, hidratación para el personal médico al servicio de las autoridades como una forma de apoyar esta agenda de vacunación que al final tiene como un objetivo macro esa reactivación comercial que tanto ansiamos y tanto necesitamos. Eso, Erika, solo destacar esas dos acciones puntuales como lo más relevante del 2020 y lo más relevante del 2021. Importante, en esta agenda de vacunación, un componente clave ha sido el voluntariado, que para nosotros en FIFCO es uno de nuestros pilares en nuestra agenda de sostenibilidad y dijimos, bueno, definitivamente no podemos hacer voluntariados masivos, ¿cómo le damos un nuevo rol? Y afortunadamente hemos encontrado cabida de este pilar del voluntariado tanto internamente. Montamos un call center interno que llama a nuestros colaboradores y les dice, María Pía, usted a su segunda dosis le toca aquí, tal fecha,
Entonces, ahí vemos cómo la creatividad nos llevó a reinventar prácticas que ya estaban muy arraigadas en nuestra forma de hacer negocios y en nuestras agendas de sostenibilidad. Ese mismo voluntariado lo ponemos al servicio de las autoridades, también con call centers, incluso apoyando a la caja del Seguro Social, voluntarios que van a los vacunatorios a guiar en las filas, solo por nombrar algunos. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Bueno, lamentablemente como el tiempo nos ha ganado, ¿verdad? Pero podríamos seguir muchísimo más rato hablando y compartiendo, porque las estrategias, como ustedes han visto, innovadoras de respuesta empresarial son, pues no solamente leccionadoras, son bastante creativas, pero también han ido justamente para generar impacto en la vida de las personas colaboradoras, de las comunidades, de los clientes, incluso como el caso que hablaba FIFCO, y están contribuyendo a que el impacto de la pandemia y la reactivación económica que tanto esperamos se acelere y sea una realidad más prontamente. Mariola, unas palabras aquí también de cierre de tu expertise para también agradecer sobre este panel y alguna idea fuerza que das cerrar. Claro, muchas gracias, Erika. Primero quiero felicitar a doña Zaida, María Pía, don Armando, don Manuel, de verdad, porque no solamente por el liderazgo, sino también por la solidaridad y el compromiso con su gente. Eso es muy importante en el momento de llevar e impulsar iniciativas como las que nos acaban de presentar. Sí, quisiera cerrar solo con dos ideas puntuales. La primera, volver a posicionar la importancia de tener data a la mano para la toma de decisiones. Organizaciones como AED, como Horizonte Positivo y otras en el país que tienen herramientas disponibles para las empresas, pueden facilitar ese tipo de entendimiento de información para poder priorizar aquellas soluciones. Lo segundo, la importancia de las alianzas. No solamente a nivel interno, como por ejemplo con las asociaciones solidaristas, que varios ya han comentado, la fuerza y el rol importante que puede jugar una asociación solidarista, sino también con otras organizaciones más expertas en algunos temas, con las mismas empresas y formar comunidad. Esto va a generar mayor impacto. Esto va a permitir trascender de un objetivo individual a un objetivo común, que permita también a las empresas aprender de otras, escuchar nuevas prácticas y ver qué acciones innovadoras puedan hacer tanto al interno como a nivel de comunidad. Y lo último, Erika, no solamente agradecerte la invitación, sino también motivar a ED, y nosotros también desde Horizonte Positivo estaremos abriendo espacios para que existan estos intercambios y se conozca las iniciativas que las empresas están realizando y que impulsan a través de una motivación también común. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y así damos finalizado este panel, que también cuando lo hablamos con Mariola y no lo dijimos, se hace también en el marco de que prontamente se celebra el Día Mundial contra la Pobreza, y entonces no queríamos dejar pasar la oportunidad de destacar cuál es el aporte del sector empresarial en los desafíos que tenemos como sociedad, porque además el ODS 1 es el fin de la pobreza. Les invitamos además a que continúen con el resto de actividades en toda la semana. Hoy tendremos un panel sobre el rol del sector empresarial en el tema de la primera infancia. Agradecemos a las empresas patrocinadoras que han hecho posible esto. Tenemos a Konrad Adenauer, P&G, Bactedomatic y específicamente Procter & Gamble es el patrocinador del Día Social día hoy, pero también tenemos varias empresas y organizaciones que nos han apoyado de diferente forma para que Evolución Sostenible pueda cumplir con estos 5 días de paneles de discusión de conferencistas nacionales e internacionales sobre los diferentes desafíos que tenemos en sostenibilidad y para cumplir con nuestra Agenda 2030.
Hoy a las 3 de la tarde tendremos un panel sobre el rol del sector empresarial en la inversión en la primera infancia como una base para el desarrollo sostenible. Vamos a tener varios panelistas muy importantes y pues les invitamos también a todos los que puedan a las 3 de la tarde a conectarse y a escucharlo. También se va a transmitir por Facebook Live y quedará grabado también para el futuro. Y mañana tenemos el Día Ambiental, donde vamos a hablar sobre diferentes temas ambientales. Entonces también es una invitación final para que puedan acompañarnos al día de mañana, desde las 8:30 de la mañana, para ver diferentes temas. Con esto entonces concluimos y cerramos este panel. Les agradecemos muchísimo a todas las 4 empresas, a don Armando, doña Zaida, a don Manuel y a doña María Pía, así como a Mariola, que fue un brazo articulador para que lográramos que todas y todos estuviéramos acá. Muchísimas gracias, que pasen una linda tarde y seguimos en contacto. Buenos días. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.